Hola, ¿qué tal? En este video vamos a programar un pequeño código para poder imprimir un formulario sin la necesidad de instalar el PowerPax. Basado en una serie de ejercicios que hicimos anteriormente de una aplicación que permite levantar un pedido o una venta, utilizábamos el componente printform para imprimir este formulario con la nota de venta. Sin embargo, ese printform era un componente que debías instalar por separado al cuadro de herramientas por medio de la descarga del PowerPax de Microsoft. Como pueden ver, yo ya no lo tengo aquí, lo cual es un problema porque la nota de venta ya no funcionará en esta versión. Además que la versión más reciente de Visual Studio ya no es compatible con PowerPax, por lo tanto no es posible instalárselo como era anteriormente. Para eso vamos a programar una alternativa que nos permita poder imprimir cualquier formulario sin la necesidad de utilizar el PowerPax. Esto puede servir incluso para versiones anteriores. Para este ejemplo he preparado este formulario con algunos componentes nada más, con la idea de que pueda quedar lo más sencillo posible. Este código servirá para poder imprimir un formulario con todos los componentes aceptados que ustedes puedan agregar, y vamos a hacer que al pulsar este botón se pueda imprimir el formulario. Lo primero que vamos a necesitar es ir al cuadro de herramientas, a la sección de imprimir, de impresión, y vamos a agregar un print document. A este print document le voy a cambiar el nombre, lo voy a reducir nada más, le voy a dejar como print doc, y también voy a agregar print preview dialog. Este print preview dialog lo podemos dejar así. Yo le voy a quitar el número 1, nada más, lo dejaré tal cual. Primero vamos a programar un procedimiento que nos permita sustituir al antiguo print for. Voy a dar doble clic en el formulario. Primero voy a importar una librería necesaria. Que servirá para trazar una imagen. Y ahora voy a crear el procedimiento que sustituirá al antiguo print form. Le pondré por nombre printfrm, pudiendo ser el que ustedes gusten. Aquí pongo el nombre del componente que arrastré del cuadro de herramientas. La idea aquí es convertir ese formulario en una imagen tipo mapa de bits. Voy a crearlo. Le pondré por nombre img form. Aquí preparo sus dimensiones. Ancho y alto.
hago el dibujo que será tomado del formulario que se está viendo en pantalla. También aquí le doy las dimensiones completas con 00. Si ustedes quieren hacer recortes, pueden ir probando con incrementar esos números. Voy a copiar este. Ahora mando registrar esa imagen. Y también le puedo hacer otro recorte en esta parte. Con esto ya tendríamos forma de tener la imagen del formulario que vamos a imprimir. Ahora voy a crear otro pequeño procedimiento para mandar llamar el componente print preview. Pondré como nombre imprimir. Imprime y mando llamar el print preview dialog, mandando llamar también la impresión del documento. Ahora mando a abrir el diálogo de presentación preliminar. Estoy viendo que aquí me está marcando un pequeño error. Vamos a revisarlo. Es este paréntesis que está sobrando. Lo vamos a eliminar. Ahora voy a programar el botón imprimir. Voy a ir al formulario. Voy a hacer doble clic. Y lo único que haré será mandar llamar ese procedimiento de imprime que acabo de programar. Vamos a hacer una prueba. Este data grid no está conectado a ninguna base de datos, es un data grid simple para poderle capturar dentro. Para fines de ahorrar tiempo no voy a escribirle nada, voy a dar imprimir. Y como podemos ver ya nos está mandando nuestro formulario a la presentación preliminar para poderlo imprimir. También podríamos eliminar el botón y los controles del formulario para que solamente quede el documento. Para eso, antes de mandar a imprimir, tendría yo que hacer invisible el botón imprimir, al cual le puse por nombre bprint en su propiedad visible. La pondría en falso. Si no queremos los botones del formulario, también podríamos quitar el control box del formulario. También si quisiéramos quitar las orillas del formulario, entonces haríamos referencia al estilo de borde y le pondríamos ninguno.
Perdón, aquí sería repetir esto. Y una vez impreso, podríamos copiar estas líneas y pegarlas después de la impresión y pasarlas a verdadero y quede nuevamente funcional el formulario. También si quisiéramos que no apareciera la presentación preliminar, bueno, al formulario podríamos agregarle desde el cuadro de herramientas también el Print Dialog, que mandará directamente a imprimir sin pasar por la presentación preliminar. Yo le voy a quitar nada más el 1. Y podríamos hacer un segundo, bueno, voy a hacer un segundo procedimiento de impresión para que tengan el otro ejemplo. A este le pondré imprime 2 y a este sería solamente con Print Dialog. Cualquiera de los dos que puedan usar, aquí solamente habría que cambiar si queremos imprime, si queremos imprime 2. También ustedes deberán ver el tamaño de su formulario que encaje sobre el tamaño de la hoja y tipo. Bueno, espero que les pueda servir este ejemplo. Hasta la próxima.